Vale, Yo estoy grabando. Así que listo. desde ese momento, serios, por favor. Listo, pues entonces yo creo que ya Paola, pues Paola que coordine, entonces, Bueno, pues listo. Yo la vez pasada hice una presentación, ¿no? Y creo que quedaron muchas dudas. Yo tenía dos ejemplos prácticos que mostrar acerca de esto de la valoración adicional. Entonces, no sé si abrimos la discusión a ciertas dudas o preguntas que resultaron y si nos queda tiempo, puedo presentarles un poquito de los ejercicios aplicados. Yo les alcancé a mostrar uno que se hizo en la universidad con los estudiantes, pero si quieren podemos mostrarles los otros ejercicios como quieran. pues, ¿qué quieren ustedes? ¿Primero las intervenciones, después los ejercicios o al revés? O mejor para incentivar la discusión, presento los ejercicios de Yo manera creo, rápida. ¿Sí? Porque se sí, nos olvidó ya qué tanto fue que sí, dije. ya estamos en Sí, el flujo más. para entrar en calor. Exacto, vale. Y en mi caso, para ponerme al día. Eso Listo. también. Bueno, puedo pasar como por las diapositivas. Sí, así rápido. Y llegar. Iniciales. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no, verdad? No, Ok. Bueno, entonces, aquí hablamos del enfoque de los servicios ecosistémicos, se presentó pues el marco, el concepto. Esta fue la que yo les presenté, es que estoy un poco segura porque esa semana hice dos Ah, presentaciones. esa no fue. Esa no fue. Espérate, a ver. Es que no sé si la grabé sobre la misma pues, pero pues es presentación. clase Mario. No, creo que sí perdí los cambios. Ay, viste, te dije que no hicieras eso. Pero esta quedó mucho mejor. Ah, bueno. Bueno, Vale. no, hagamos esta, sí. Bueno, Es una modificación, digamos, hice algunos aportes cuali- adicionales a la que les presenté. cualitativa. A ver, listo. Entonces, bueno, lo que yo mostraba aquí con este gráfico, o lo que quería mostrar era la evidencia del sesgo monetario economicista de los servicios ecosistémicos, y para eso presentaba este trabajo de Abson 2014, donde se hicieron un análisis de 1.338 artículos publicados entre el 97 y el 2011, donde se mostraba en esta área café que ven acá ustedes, la proporción de papers o artículos que trabajaban el tema de valoración, y obviamente este tema de valoración desde un enfoque más economicista y monetario. El Entonces, artículo de Constanza, ¿cuándo fue? en el 97, 96, 97. Claro, vale. Entonces, eso dispara, digamos, la investigación de servicios ecosistémicos, pero, digamos, la proporción de esta investigación que se ha destinado al tema de valoración monetaria y al enfoque economicista, pues sigue siendo bastante amplia, ¿no? Más del 40 y pico por ciento todavía al 2011 tiene esta tendencia. Seguramente con los cambios en tópicos que se han venido introduciendo en los últimos 10 años, todo esto, la valoración plural, el tema de valores relacionales, el enfoque de los servicios o el concepto de servicios culturales y la investigación alrededor de esto, pues ha ampliado, yo creo que el debate, y habría que ver cómo va a terminar este escenario de publicaciones una vez tengamos los resultados del informe de valores que estamos actualmente realizando y que estarán para el 2021. Entonces, de pronto en los últimos 10 años se ha cambiado un poco esa discusión, pero digamos que en este espacio, la evidencia que hay al menos
disponible hasta el momento, pues nos indica que el enfoque se ha dominado desde lo monetario. Les hablé de las críticas al enfoque instrumental y monetario de los servicios ecosistémicos. Sí. Esto se habló, ¿no? Entonces hablamos del tema del uso de la metáfora de producción económica, la inconmensurabilidad, la sustituibilidad, la mercantilización, la erosión de valores intrínsecos y la distribución desigual de beneficios y daños. Entonces son algunas críticas que se han dado, como por ejemplo la cascada de los servicios ecosistémicos que refleja ese tránsito desde lo biofísico a la valoración, digamos, social de los mismos. En un principio se enfocaba en lo monetario. Este gráfico, digamos, demuestra muy bien esa relación entre sociedad y naturaleza, o sociedad y sistema biofísico, pero, digamos, las iniciativas que se han venido dando en los últimos años, como el trabajo de la profesora Berta, Martín López y colegas, ¿no? Allá en Europa, pues vienen haciendo alusión de que se tiene que ubicar de forma paralela las dimensiones de valor, ¿no? Entonces ven aquí en la misma caja de sistema social, los valores sociales y socioculturales y monetarios, y en el aspecto biofísico, pues se ve el dominio de valor ecológico o biofísico, ¿no? Entonces, se pasa de darle énfasis al valor, aquí en esta cajita moradita que vemos en el lado derecho, que antes se entendía solamente en términos monetarios, a entenderla de manera plural, que se expresa no solamente en el sistema social, desde lo sociocultural y lo monetario, sino también desde los valores biofísicos. Y la importancia de integrar estas tres dimensiones del valor y cómo se relacionan para la toma de decisiones. Está toda la discusión, ¿no?, reciente sobre cómo integrar valores plurales desde la perspectiva ética. De esto se ha hecho alusión a los valores intrínsecos e instrumentales que les comentaba anteriormente, pues hace referencia a esa discusión de si valoramos la naturaleza como un fin en sí mismo o si la valoramos solamente como un medio para un fin, ¿no?, que es la visión instrumental que se ve aquí un poquito en la cajita, en este dibujo, que es esta diapositiva nueva que integré, donde el hombre es un receptor de beneficios, y esa es un poco la crítica que se le ha dado al enfoque de servicios ecosistémicos, porque se ve solo esa relación unidireccional. Y en el valor intrínseco, pues esa idea del beneficio, del valor que tienen los ecosistemas o la biodiversidad o la naturaleza, sin necesidad de que sea relacionada con algún beneficio o utilidad hacia los seres humanos. Entonces, se ve encapsulada allí como por este circulito punteado, ¿vale? Entonces, la discusión ahora está alrededor de los valores relacionales, donde se menciona la importancia de las relaciones significativas entre las personas que se dan en el contexto ambiental o en el contexto de la naturaleza y la biodiversidad de los ecosistemas, o digamos las relaciones entre naturaleza y seres humanos. Entonces aquí en este concepto de valores relacionales lo que importa no es los ecosistemas como fines en sí mismos aislados de cualquier relación humana, o solamente los beneficios que reciben los seres humanos en términos de medios afines o de manera instrumental, sino esas relaciones que son contexto específicas y que son significativas. En este gráfico, que les recomiendo que se lean este paper si no lo han hecho, es un paper que delimita muy bien esos tres tipos de valores en la discusión. Yo incluí esto en mi trabajo de investigación, pero digamos que este tema avanza en la discusión que hace la profesora Bárbara Muraca, que es filósofa, y ellos dicen básicamente una distinción clave entre lo relacional y lo intrínseco versus lo instrumental es que en teoría estos dos tipos de valor no son sustituibles. Entonces, cuando los campesinos, cuando las personas en el territorio nos hablan de que tienen un arraigo al territorio, este concepto de arraigo al territorio me parece bien interesante en el idioma castellano o español. Arraigo es echar raíces, ¿no? Entonces, si uno está echando raíces en un lugar, pues eso no es una relación que sea conmensurable, sustituible o monetarizable, ¿vale? Entonces, a pesar de que estos campesinos, estos grupos humanos se benefician en términos, digamos, antropocéntricos, porque su proyecto de vida está allí enraizado en ese territorio, esos valores relacionales son no sustituibles. ¿Por qué? Porque hacen parte de lo que la gente concibe como una buena vida, están asociados a a valores contexto específicos, son valores fundamentales en el sentido que son fundamentales para la reproducción de la vida en sí misma, y aquí incluso entran aspectos como los servicios ecosistémicos de regulación, ¿no?, que son procesos ecológicos necesarios para la reproducción de la vida.
también hacen referencia a valores fundamentales en términos de lo que, la reproducción social o de las ontologías o cosmovisiones de la gente, ¿no? Cuando las personas reflejan su identidad, me perdonan allí el ruido de fondo, cuando las personas reflejan su identidad en términos de los territorios que habitan, ¿no? De las relaciones con la naturaleza, pues son valores fundamentales porque son fundamentales para la reproducción social. Y también porque establecen relaciones de responsabilidad y cuidado, ¿no? Incluso en mis investigaciones aquí empíricas encontrábamos esta idea de lo recíproco, ¿no? De tenemos que devolverle a la naturaleza porque ella nos da todo. Entonces, la dirección o la flecha no solamente va desde la naturaleza a los seres humanos, sino que los seres humanos también tienen relaciones de cuidado hacia la naturaleza, ¿no? Le entregan tiempo, acciones de conservación que se pueden enmarcar en relaciones de corresponsabilidad. Y pues lo de los valores intrínsecos finalmente tiene que ver con estas ideas de los valores morales inherentes a los ecosistemas, a la biodiversidad, y que muchas veces nos conllevan a pensar en relaciones de deberes morales hacia la misma, ¿no? Entonces, todos estos derechos de la naturaleza, ¿no? Todos estos discursos de derechos de la naturaleza, los nuevos mecanismos legales donde se le están otorgando derechos en los sistemas legales de los países, ¿no? Como acá en el Río Atrato, ahora recientemente con el tema del Amazonas, Nueva Zelanda, en la India, hay varios casos de estos donde los ecosistemas se clasifican como sujetos de derecho. Entonces, esa distinción es muy importante y hay, digamos, un empuje desde la ética ambiental y la investigación en sustentabilidad a través de estas tres nociones de valor y la importancia de reconocerlas en nuestros procesos de valoración. Entonces, además de esta que les mostraba, las tres dimensiones del valor, que está más asociado a los métodos de valoración, existe también esta discusión de los tres tipos de valor asociado a la discusión ética de por qué tenemos que conservar o recuperar los ecosistemas y la biodiversidad. Este es el marco conceptual del IPBES, que seguramente todos conocen, y pues como les mencionaba, hay una evolución de reconocer los servicios ecosistémicos, no solamente a través de este concepto, sino también el uso del concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas. Y lo interesante, digamos, o la síntesis de este marco es mostrar los tres tipos de metáforas que se usan aquí, ¿no? En términos de lo que está en negro, en verde y en azul, donde se tratan de reflejar distintas cosmovisiones, ¿no? Entonces, para algunos hablar de buena calidad de vida, en otros contextos se habla de bienestar humano, en otros contextos quizás más acordes a los latinoamericanos se hablan de vivir en armonía con la naturaleza, vivir en balance con la naturaleza o con la madre tierra. Y en el caso de los beneficios que se perciben de la naturaleza, pues se conciben como los beneficios o contribuciones, ahora recientemente, como lo discutíamos en un principio, los servicios ecosistémicos o incluso regalos de la naturaleza en algunas culturas. Y la naturaleza se enmarca con distintas conceptualizaciones, usando, por ejemplo, la misma noción de naturaleza, biodiversidad de ecosistemas, o conceptos holísticos como Gaia, Madre Tierra, sistemas de vida, ¿no? Entonces, digamos, es lo que yo le comentaba a Mario, la importancia de que si se va a trabajar el enfoque de servicios ecosistémicos, se trabaje en este tipo de marcos conceptuales donde los servicios ecosistémicos es solo una conceptualización de esa relación que proviene de la naturaleza hacia los seres humanos. Acá está un poco la evolución del marco, ¿no? Entonces recuerden que se pasó de los tres tipos de servicios ecosistémicos del Millennium Ecosystem Assessment en el 2005, los cuatro, perdón, soporte, regulación, culturales y provisionamiento. Ahora se está en este marco de la columna derecha, donde se habla de las contribuciones de naturaleza a la persona, se toma una mirada contexto específica. Ya no se habla de lo cultural como un servicio ecosistémico que tuvo mucho rechazo desde las ciencias sociales por enmarcar lo cultural como una categoría discreta, diferente a los otros servicios. Entonces lo que se menciona es que el contexto cultural, esta raya beige que vemos al lado derecho, sí, diagrama, está influenciando cómo comparamos, cómo conceptualizamos la biodiversidad de los ecosistemas, la madre tierra o las metáforas que utilicemos de la naturaleza, las contribuciones de la naturaleza a las personas y asimismo que consideramos como buena calidad de vida o la calidad de vida. Entonces lo cultural es un aspecto transversal. Perdón. Lo cultural es un aspecto transversal
en todas estas dimensiones del análisis. Paola, ¿te puedo hacer una intervención? Ay, sí, por favor háganme preguntas para que aprovechemos, porque recordemos que este espacio sobre todo es para resolver inquietudes, entonces no tengan temor de interrumpirme, ¿vale? Dejemos eso claro. Vale, yo como trabajo más que servicios, realmente trabajo más flujos de materiales y todo esto. Entonces, como esa parte biofísica de la economía, pues me interesa un poco mirar las posibilidades de conectar esto con lo que yo trabajo, ¿no? Uno puede decir, Paola, que acuérdate que nosotros en los conflictos, y trabajo también conflictos, en los conflictos trabajamos conflictos, llamémoslos no materiales, intangibles, o más bien por valores intangibles o por la visión que tiene la sociedad, los afectados por sobre la naturaleza. Entonces uno puede categorizarlos en no materiales, esos de los que llamamos también conflictos ontológicos o de valores, y los materiales, los que habla uno, digamos, de alguna manera están relacionados con lo que se llama el ecologismo de los pobres, ¿no? De Joan, que es, digamos, mirar la naturaleza en términos de sus aportes como medios de vida a las personas, ¿no? Los flujos de materiales que nosotros llamamos el agua virtual, etcétera, uno pudiera decir que esos flujos, o de energía también, pudiera decir uno que son parte de esos beneficios materiales a la sociedad, es decir, pudiera uno conectar esos flujos de materiales y de energía con estos servicios ecosistémicos que llaman materiales. Pues digamos que uno de los aspectos del marco, Mario, es que se basa sobre todo en esa provisión que se genera desde los ecosistemas y la biodiversidad, ¿vale? Entonces, hay algunas dimensiones que se quedan por fuera, por el sesgo, digamos, ecológico, ecosistémico que tiene el marco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, y ahí había mucho miedo o rechazo a meter lo material o lo abiótico en el análisis, por ejemplo, por la posibilidad que existen de plantear, por ejemplo, todos los trabajos, todos los proyectos extractivos como proveedores de servicios, ¿sí? De cosas positivas. Entonces, digamos que el marco sí se centra en esa caja de la mitad, en lo que nos proveen los ecosistemas, ¿vale? Pero muchos de los análisis que tú has mencionado se pueden ver reflejados en la caja de naturaleza, porque naturaleza es más allá que lo biótico, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, devolvámonos y en este caso, esta cascada nos permite ver bien en qué dominios estarías tú trabajando. Entonces, por ejemplo, todo el análisis de uso de materiales estaría afectando la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios. O sea, no estarías aquí, digamos, en la mitad exactamente, sino en esa estructura biofísica que estaría dando soporte a la provisión de esos servicios ecosistémicos. Entonces, la transformación de materiales, pues, indicadores como huella hídrica, ¿no? Todo esto iría parte del análisis biofísico y que obviamente tiene relación con la provisión de los servicios ecosistémicos. Entonces, ahí el link que tendrías que hacer conceptualmente o metodológicamente es cómo eso que estás trabajando, por ejemplo, cómo el impacto en la huella hídrica está afectando el funcionamiento ecológico para la provisión de esos servicios ecosistémicos. No sé si queda claro. ¿Pudieron no conectarlo con lo de flujos, stock y fondo de Georges Corroye? Puedes conectarlo porque tu trabajo, este tema biofísico estaría más en los fondos, ¿no? Sí, en los fondos. Sí, en los fondos. Y el flujo en los ecosistemas, en los servicios ecosistémicos. En los servicios ecosistémicos, exacto. Entonces, digamos que ese es uno de los retos del marco, ¿no? Cómo el marco puede integrar o no áreas de trabajo que se vienen dando, por ejemplo, desde la economía ecológica, pero entonces el marco es amplio. Y eso es una de las limitaciones. Cuando el foco es los servicios ecosistémicos, a veces se nos olvida enfocarnos en la estructura biofísica que permite el soporte de esos servicios ecosistémicos. Entonces, todo lo que se trabaje allí es clave. Y ahora les voy a mostrar los resultados de la revisión que hicimos con Alexander en algunas aplicaciones de valoración integral, que precisamente los que estamos metidos en este rollo de la valoración pareciese que estamos más enfocados desde la caja azul de la mitad hacia la de la derecha, ¿vale? Entonces sí es muy importante todo ese tipo de trabajos
desde la dimensión biofísica en el contexto latinoamericano. Entonces, bueno, y la otra pregunta que yo creo que es un debate interesante que podemos hacer, y eso ya lo he tenido con Mario, lo hemos hablado, ¿no? Y es si todo conflicto no es un conflicto de valores. ¿Qué opinan ahí los que están participando de la sesión? ¿Ustedes creen que todo conflicto es un conflicto de valor? Yo creo que sí. ¿Por qué, Sammy? Digamos, y el ejercicio que estábamos como haciendo exploratorio en la cuenca, demuestra, digamos que, bueno, no demuestra, sino que nos da indicios de que evidentemente cómo consigue cada uno de los actores, los valores que tienen cada uno de los actores en la cuenca, y de pronto esto se puede reflejar en los usos del suelo, cómo consiguen esos valores, genera, digamos, disputas frente digamos, al acaparamiento de tierras, por así decirlo. Un ejemplo es los productores de caña en la cuenca tienen una concepción y unos valores, no sé, de pronto un poco más instrumentales que los campesinos, pero me parece muy, muy bueno lo que tú has dicho, Paola, de que a veces estos valores también se sobreponen, o sea, no, un actor en sí no refleja un solo valor, pero yo creo que, digamos, siempre hay un valor predominante de estos, digamos, tres grandes grupos tres grandes conjuntos de valores, que es los instrumentales, los intrínsecos y los relacionales. Entonces yo creo que sí entran en esa disputa, porque sencillamente hay unos intereses, en este caso para los monocultivos pueden ser unos intereses netamente económicos, para las comunidades campesinas unos intereses más de conservación de su comunidad, y en otros actores hay otros intereses. Entonces yo creo que los valores sí determinan esas disputas también. Sí, sí. Y Mario, ¿por qué, por ejemplo, no nos desarrollas un poquito más esta idea de que hay conflictos en torno a lo material y hay conflictos en torno a lo no material? Para entender qué tiene que ver los valores en esa categorización de los conflictos. Pues fíjate que te coloco como ejemplo, ahorita hace como un año nos contrató básicamente a salud, la Escuela de Salud Pública, a Fabián, lo contrató estos que se llaman la Comisión de la Verdad para el proceso de paz, como resultado del proceso de paz, a esclarecer pues la verdad. Entonces ellos lo contrataron, o nos contrataron, lo contrataron pues a salud pública, a la escuela, y nos vincularon a mí, Javián coordina el proyecto, y a Irene Vélez, para hacer un estudio sobre, y estamos haciendo entre los tres con otros compañeros, otros colegas, sobre conflictos, sobre conflicto armado e impactos ambientales, que es un trabajo súper interesante. Entonces a mí me tocaba hacer la parte correspondiente a la relación, digamos, la parte más panorámica, para tratar de identificar los impactos ambientales asociados directamente al conflicto armado. Irene trabajó más el tema de dos grandes tipos de hechos de guerra que generan muchos impactos, que es el glifosato y la voladura de oleoductos, y a Fabián la parte propiamente de impactos en la salud pública. Y yo, para hacer mi trabajo, cogí los casos de conflictos ambientales que más tuvieran relación con el conflicto armado. Entonces los llamamos a esos casos como conflictos ambientales con relación con el conflicto armado. Y entonces ya ahí ya sacamos unos resultados, y además incluimos otros 20 casos ya relacionados más con hechos de guerra, y encontramos que buena parte de los conflictos, pues los clasificamos un poco las consecuencias, porque la gente protestaba, un poco parecido a lo que ya habíamos hecho en el Atlas, y encontramos que muchos de los conflictos y de los temas de guerra y de las peleas de las comunidades estaban relacionadas con, digamos, con la defensa digamos, como hay unas categorías de por qué la gente protesta, por qué la gente entonces hay unas categorías, unas relacionadas por ejemplo, que hasta que tú no las ayudaste a hacer.
una vez cuando en esa matriz que estábamos haciendo sobre, por ejemplo, el desarraigo, en los cambios culturales, valores de la naturaleza, cosas de esas, y otros relacionados si afectaba, por ejemplo, el empleo, si afectaba la seguridad o soberanía alimentaria, otros si varios, entonces los clasificamos en factores, digamos, de valores relacionados con valores y en factores relacionados con como el ambiente como medio de vida, ¿no? Y encontramos más o menos que, digamos, la gente en esa ponderación, más o menos yo te digo que eran tres factores, los otros eran derechos humanos y la gente pelea mucho más en el conflicto, digamos, el conflicto está relacionado con el 40%, 45% por como el ambiente como medio de vida y un como 38, 40% muy cercano también el ambiente en sus afectaciones culturales, de identidad, de valores sociales con relación al ambiente, ¿no? Entonces, digamos que los conflictos en general, yo como respondiendo a tu pregunta, en general yo sí creo que todos los conflictos son conflictos por valores, porque incluso el de los UBA, ¿no? Entonces el de los UBA, digamos, es, cuando la sociedad quiere meterse el terreno de los UBA para extraer petróleo, pues es por un valor ontológico, un valor ontológico también, el petróleo es la sangre, no de la tierra como los UBA, sino la sangre de la economía, ¿no? Entonces es un valor, de por medio está un valor, ¿no? Yo recuerdo, no sé si tú estabas cuando hicimos una presentación precisamente allá en economía, en el auditorio, entre Joan y Arturo Escobar, ¿no? Y Sí, sí. Arturo Escobar habló de los conflictos ontológicos y Joan de los conflictos en general, ¿no? Pero al final de la revolución y yo creo que todos los conflictos son ontológicos, Son por conflictos de valores, ¿no? valor. Por concepciones de la vida, son de valores, ¿sí? Sí, Entonces, lo que pasa es que unos son más fáciles cuando son, digamos, yo creo que el nivel de la ontología, yo no sé si se puede llamar eso así, eh, eh, algunos niveles de esos conflictos pueden ser compensados. Puede haber bienes sustitutos, pero otros no, que son exacto. esenciales, pues, digamos. Entonces yo creo que y ese es el grado, digamos, de materialidad del conflicto, no puede ser. Cuando Sí, entre más materialidad, más fácil de resolver porque hay compensaciones, pero otros donde son sobre principios donde no hay compensaciones. sí, yo creo que Mari, la clasificación, o sea, si yo pudiera opinar sobre cómo clasificar estos conflictos, y no sé si en mi versión del 2020, yo sí que te ayudé a hacer eso hace muchos años, dividiría los conflictos en conflictos asociados a lo material y a lo inmaterial, A lo que no es inmaterial. lo mismo a los valores. ¿Por qué? Porque en los valores, Ya. miremos esta gráfica aquí del lado derecho que les muestro del IPBES, donde está la idea de la naturaleza en una caja, ¿no? Las contribuciones de la naturaleza y finalmente la calidad de vida. Así como tenemos ese contexto cultural, podríamos tener otra, digamos, otra raya paralela que sea la de los valores, ¿no? Incluso podría ser, digamos, una subcategoría del contexto cultural. ¿Por qué? Porque todas nuestras relaciones con la naturaleza o en la naturaleza están enmarcadas por nuestros objetivos, nuestras concepciones de lo que es una buena calidad de vida, cómo conceptualizamos la naturaleza y cómo estamos relacionados hacia ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es muy difícil ver esta categorización entre material y no material cuando lo material también hace alusión a los valores, ¿no? Sí, sí. En términos, por ejemplo, los medios de vida, el agua como insumo para la reproducción de la vida, y no vista de manera instrumental solamente como un insumo para el proceso productivo. Ahí ya hay una visión diferente sobre el agua que está asociada a los fines, ¿no? A cómo, o los objetivos de lo que consideramos o el no desarrollo, o la buena calidad de vida, o el buen vivir, ¿no? Entonces, yo creo que todo está permeado por los valores, ¿vale? Y más bien Paola, los conflictos se podrían dividir entre materiales, con énfasis inmaterial. más en lo material y con énfasis en lo inmaterial. Y yo ni siquiera estaría
orientada a decir de que lo material es más sustituible que lo no inmaterial, porque aparecen elementos como el agua, la comida, el territorio, el acceso a tierras, que son aspectos materiales, pero que tienen, digamos, o están muy asociados a los valores relacionales, que son no sustituibles, como les mostraba aquí en este gráfico, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que esa ha sido una discusión que siempre hemos tenido y que creo que tiene que ver es con las disciplinas en las que se trabaja. Yo me acuerdo cuando yo me acerqué a Arturo Escobar en Barcelona y le dije, no, y porque yo veía el link entre lo que él escribía en sus libros, por ejemplo, en el libro de Territorios en Diferencia, sobre toda esta pluralidad de cosmovisiones sobre la naturaleza, y lo que yo estaba haciendo de valoración plural, pero él me decía, no, si quieres hablar de valoración, háblate con Joan, yo esto no tengo nada que ver. Rompe uno Sí, ahí. porque para el trabajo, yo creo que de Arturo, que es antropológico, ¿no? Y los discursos de desarrollo, la valoración como terminología precisamente se ha entendido como este proceso de generar información técnica, ya sea desde lo económico monetario o de lo ecológico o social, pero que no tiene que ver con las ontologías. Entonces... Paola, una última observación con relación a tu pregunta es lo del trabajo que hace José Carlos. ¿Te acuerdas que nos mandó un artículo el presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica? Él hace un trabajo sobre el combate en el concepto de flujos y fondos de Georgescu para explicar el conflicto ambiental que hay en Conga. Creo que es la mina de oro más grande, Yana Cocha, la mina de oro del mundo. Y él que plantea que el conflicto se da en la concepción que tienen los diferentes actores, en particular dos actores, las comunidades campesinas y la empresa de Yanacochas, con relación a lo que corresponde a la diferencia al valor que se le da, digamos, a la categoría más bien que se le da al territorio al metal. Entonces, mientras que para los campesinos el territorio es un fondo, para los mineros, para la empresa minera es un flujo. Y entonces muy ahí interesante, hay también de valores, ¿no? Entonces, interesante cómo abordan el tema del conflicto allí, y eso a partir de Georgescu Royen y de todas estas cosas de flujos materiales y, hasta de servicios, etcétera. Entonces, también en este tema de flujo y fondos, hay una diferencia, hay un tema de valores, digamos, el uno lo concibe como un fondo y el otro lo concibe como un flujo que se puede acumular y que haya acumular, etcétera, ¿no? Muy interesante, sí. Yo creo que quizás Catherine Farrell ha estado también trabajando temas de valoración y ya tienen en su lente, digamos, de trabajo mucho el trabajo de Georgescu. Y ella, en su capítulo, en el libro que tenemos sobre valoración integral con Alexander, precisamente planteaba la necesidad de volver a la idea de fondos, ¿no? De la valoración desde los fondos. Y quizás yo creo que tiene fuerza este concepto más que el de servicios ecosistémicos, que suele ser muchas veces entendido como algo mercantilizable, ¿no? Sí. Intercambiable y sustituible. El de fondo no tiene esa propiedad, ¿no? El fondo es el fondo, no se puede, hay que mantener el fondo para la reproducción de los flujos. Entonces, quizás tiene mucha ventaja en darle énfasis a la visión de sostenibilidad fuerte, ¿no? Sí. Creo que sería como muy interesante. Ahí tenemos la oportunidad para escribir o invitar a Catherine, que yo sé que ella también está escribiendo sobre estos temas de valoración desde la perspectiva de flujos y fondos. Claro, pero incluso sí. Este artículo es publicado por ambos, ¿no? Ah, bueno, seguramente sí, porque ella fue la directora de él, ¿no? Tengo entendido. Sí, entonces, miren pues la importancia de reflexionar sobre esos marcos conceptuales y cómo los marcos conceptuales nos ubican en ciertas dimensiones de esa realidad distintas, ¿no? Sí, dime, continúa, Esteban. Paola, yo quisiera aportar algo con relación a los conflictos entre valores y su relación con los conflictos ecológicos distributivos. Lo que yo he podido observar en la investigación que estoy haciendo de pasivos ambientales, que ahorita se lo comentaba al profesor Mario, es que, por ejemplo, en las comunidades que visité, que eran 9, en estas comunidades los valores, pues, en ciertas categorías los dividimos en unas categorías que eran trabajo, alimentación,
costumbres y símbolos. Entonces, lo que tiene que ver con trabajo y alimentación, pues son valores más que todo instrumentales. Lo de costumbres eran valores relacionales y símbolos eran intrínsecos. En las valoraciones que ellos hicieron, más que todos, porque eran comunidades campesinas, ellos le dieron más importancia, más relevancia a los valores instrumentales. Entonces, uno podría decir que el conflicto distributivo que existe entre los cañicultores y los campesinos, en esa perspectiva no hay un conflicto tanto de valores como tal, porque las comunidades campesinas también, al igual que los ingenios, valoran en una proporción pues similar a, a su entorno, a su naturaleza, porque también la instrumentalizan, ¿no? Entonces allí no hay propiamente un conflicto como de valores como tal, sino hay un conflicto es de intereses, de cómo se explota ese recurso. Entonces, pero yo creo que eso del conflicto de valores, uno podría ver que hay conflicto de valores, pero dependiendo de el nivel de profundidad en que uno ahonde en cada comunidad y en cada actor. Finalmente, si yo profundizo mucho, pues finalmente va a haber un conflicto de valores. Si yo lo miro desde un punto de vista como muy general, de pronto no va a haber conflicto de valores, ¿ya? Pero profundizar en los valores, pues eso, pues entre más uno profundice en los valores, pues eso significa que la investigación es más compleja, se demora más, es más difícil y más costosa hacerla, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan difícil hablar en ciertos momentos de conflictos de valores. Prácticamente, pues esa era el aporte que quería hacer. Gracias, Esteban. No, es súper clave lo que estás diciendo y creo que es una de los retos a los que se enfrenta la investigación en valoración y cuando saca estos marcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos este que les mostraba aquí, estaban los tres valores, ¿no? Instrumental, relacional e intrínseco. Y pues el peligro de sacar estas taxonomías y estas cajitas es precisamente ese, que se le atribuye un tipo de valor a cierta dimensión de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, en tu descripción has dicho que el trabajo es instrumental y la comida es instrumental y lo demás es relacional o intrínseco, ¿no? Sería un poco la equivalencia. Pero el asunto o la discusión a la que yo creo que tenemos que llegar es que aspectos como el trabajo o la comida tienen la interseccionalidad, si se puede usar y robar esa palabra, de lo instrumental y lo relacional, ¿sí? Y al ser un objeto, digamos, sujeto de múltiples valores, deja ya de ser simplemente instrumental, ¿sí? Porque cuando yo discutía estos temas con Bárbara, decíamos que casi que el mundo de las cosas a las que se le pueda atribuir solamente valor instrumental estaría enfocado en lo que encontramos en una ferretería. Clavos, puntillas, tornillos, ¿sí? Porque ¿qué cosas del mundo no tiene la intersección de todas estas? Aló, se fue el sonido. No sé si es mi conexión o se le fue el sonido a Paula. Aló.
Aló. No sé, pues yo estoy aquí, aparezco conectado y veo, y veo que... Ah, ya, ya. Bueno, pues está.